Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente proseguimos con la lectura del libro de Apocalipsis en el capítulo 6 y procurando analizar las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras y aprendiendo de ellas. En esta ocasión vamos a analizar nuevamente un poco más lo revelado al abrir los sellos. Y en esta ocasión estaremos trayendo un resumen de la clase pasada y prosiguiendo con con el quinto sello que se abre en esta ocasión en Apocalipsis 6:9, del cual yo puedo decirles en lo personal lo que he conocido acerca de la escritura, perdón, que en la revelación del Apocalipsis, en esta encontramos 7 sellos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, y en mi opinión personal puedo decirles que son una sola revelación de los acontecimientos que habrán de venir, ¿sí? Entrelazándose entre sí cada uno de ellos, y que en cada una de estas revelaciones se hace con más claridad, más detalladamente, con más intensidad, o rigidez. Y puedo decirles también que estos 4 jinetes del Apocalipsis son 4 espíritus que salen del libro sellado para cumplir lo determinado por Dios, y sin duda los más afectados de estas cosas o de estas plagas que sobrevendrán serán los que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Los que creemos en Cristo, los que creemos en Dios, creo yo, y la Escritura nos lo promete, vamos a ser guardados de estas plagas. Por lo tanto, mi recomendación es que, conociendo el contenido de la Biblia, echemos mano a la salvación que se nos ha otorgado, que se nos ha ofrecido gratuitamente a través de nuestro Señor Jesucristo, para que escapemos de estas cosas que habrán de sobrevenir. Y que puedo decirles, ya estamos viviendo en ellas al momento. Apocalipsis 6:9 nos dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Quiere decir que los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, quizás no en este país, pero en otros lugares del planeta, están siendo perseguidos y se les ha llevado hasta la muerte, y que quizás aún en este lugar se llegue a hacer lo mismo en un futuro. Pero entre tanto que esto pasa, encomendemos nuestras almas al fiel Creador, el cual cuidará de nosotros y nos ayudará para soportar. Y dice que estando las almas bajo el altar, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Así que aún en este tiempo, cuando las almas claman por justicia, y aún los que vivimos nos preguntamos por qué prospera la impiedad, se nos hace saber que tenemos que esperar, porque el tiempo por Dios ya está determinado para todas las cosas que habrán de suceder. Y así que tengamos calma, tengamos paciencia y esperemos en Dios, que Él hará. Con todo, vamos a tomar un resumen, recordando a los jinetes del Apocalipsis. Y cuando se abrió el primer sello, vemos que salió un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En lo personal, este arco, puedo decirles, es el engaño que traía este jinete en su mano. Y con este engaño había de prosperar e introducirlo en el mundo, a fin de que se pierdan
los que no quieren venir a la luz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Notemos qué se nos dice al respecto en el libro de Daniel 8:23. Dice: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es este príncipe que monta el caballo blanco. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque el engañador lo estará soportando. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, es decir, aún a la iglesia, a los creyentes en Cristo, a los creyentes en Dios, también les hará daño, destruirá. Note, y acerca de esto, que también a los santos dañará, la Escritura nos dice a nosotros, por encomienda de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que tenemos que esperar completamente en Dios. Con el engaño prosperará, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, el arco que lleva en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Dios mismo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, sino por la espada que sale de la boca del jinete que monta el otro caballo blanco que nosotros miramos en el Apocalipsis, y que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Así que yo, por tanto, puedo decirles que de este caballo blanco que lleva un arco, su jinete, es el anticristo. ¿Sí? Y nos dice, con referencia en testimonio, quien revelaba la visión a Daniel, le dice: la visión de las 2 tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Es decir, se ha de cumplir después de muchos días. Pero notemos, Daniel hace ya pasados 2400 años, puedo decirles poco más, que miró esta visión. Por tanto, podemos ver que esta visión se está cumpliendo al presente. Además de eso, Daniel también miró esta visión, o participó en parte en esta revelación, cuando el rey Nabucodonosor tuvo la visión del fin de los tiempos en una imagen. Y en el capítulo 2 también se nos da una explicación al respecto del libro de Daniel. Daniel 2, del 28 al 48, aunque yo lo resumo en parte, nos dice lo siguiente: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en nuestros días. Y tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta es la imagen. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y cuando se refiere a esta piedra, prácticamente es refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que es el único que podrá destruir a este príncipe que se levantará en los reinos de la tierra, ¿sí? Y reinará en los reinos de la tierra, ¿sí? Este es el sueño, también la interpretación daremos al rey en su presencia. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, la política que estamos mirando al presente, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro que se mezcla como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo
levantará un reino que no será jamás destruido, ni será su reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y este será el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos decir que los reinos de este mundo, en el tiempo que estamos viviendo, están llegando a su culminación. Así que miremos en el segundo sello, otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, notemos que en el libro de Proverbios se nos dice lo siguiente: este caballo bermejo trae el poder de quitar la paz de la tierra, que se matasen unos a otros. Nos dice en el libro de Proverbios lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y si nos ponemos a analizar los gobiernos al presente, todos están actuando de una manera altiva, por tanto, y soberbia también. Por tanto, vemos que están dando muestras del fin de su reinado, y que el reinado de nuestro Señor Jesucristo está próximo a suceder. Ahora, también notemos, y lo miramos en la clase pasada haciendo mención, acerca de este espíritu que se presentó delante de Jehová y dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Este espíritu de mentira está obrando en nuestros gobernadores al presente, ¿sí? Dándoles altivez e inquietándolos e incitándolos a la guerra para que peleen unos con otros. Podemos decir, como dice en el libro de Proverbios, el testigo falso habla mentira y siembra discordia entre los hermanos. Somos diferentes nacionalidades, pero somos creados por un solo Dios. Sin embargo, cuando había paz, viene este espíritu a sembrar discordia. Por tanto, se ha levantado, como dijo nuestro Señor Jesucristo, nación contra nación y reino contra reino. Así que estemos alertas a lo que el Señor Jesucristo nos advirtió, para que estas cosas no nos tomen por sorpresa, ¿sí? Estos jinetes ya traen su propósito. Dios se lo permitió a fin de que Él cumpla lo que está determinado, para que los que no le recibieron, los que no creyeron, se pierdan juntamente con esos espíritus que ya fueron condenados desde el principio de la creación. Que podemos nosotros escuchar o mirar que está determinado cuando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo decían al encontrarle: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir que ellos ya sabían que estaban condenados. Apocalipsis 6:5, acerca del tercer sello: un caballo negro, y el que lo montaba tiene una balanza en la mano. Este caballo negro nos trae o implementa la carestía, y vemos que al presente el costo de la vida se ha elevado grandemente, y más se va a elevar de aquí a un poco tiempo, ¿sí? Y nos dice en el libro de Ezequiel también al respecto. Notemos Apocalipsis 6:6, nos dice: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino y el aceite, ¿sí? La carestía en la vida será aumentada, pero no ha de ser dañado, lo que impulsa a libertinaje, ¿sí? En Ezequiel 7, del 11 al 20, nos dice lo siguiente: la violencia se ha levantado en vara de maldad, el tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Porque mi ira está sobre toda la multitud. Dios lo ha determinado, ¿sí? Solo esperemos que, estando amparados por nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios
no nos alcance. Y note, de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Pero note, cada uno por causa de su iniquidad, por causa de su pecado, porque ciertamente el pecado alcanza, y nos dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Así que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Es tiempo de aceptarlo, de estar en acuerdo con Él. Hoy es el día de salvación. Hoy podemos reconciliarnos. Hoy podemos adquirir su perdón si nos humillamos, si lo pedimos, si nos postramos ante Él. En Apocalipsis 6:7 nos dice, cuarto sello, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y hablaba yo al respecto de esto, que cuando el caballo amarillo sea presentado, prácticamente no habrá tiempo para el arrepentimiento, no habrá oportunidad, no habrá quien se arrepienta al respecto, sino que antes hablarán en contra de Dios. Note, tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, en Apocalipsis 17:7 nos dice lo siguiente: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo para dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Estos 4 jinetes encaminan al mundo al reinado de la bestia, el reinado del anticristo. ¿Sí? Apocalipsis 16:10 nos dice al respecto: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus plagas. Prácticamente cuando este caballo amarillo se presente, estará ya reinando el anticristo. ¿Sí? Y durante ese tiempo también Dios traerá juicio sobre él. Y un quinto ángel, dice, derramará su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Okay? Tiene por nombre Muerte, y el Hades le sigue. Al Hades irán todo aquel que no acudió al arrepentimiento, entre tanto tuvo aliento en su vida. Por tanto, mientras tengamos aliento, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, porque cuando los juicios de Dios, de la ira de Dios, caigan sobre la tierra, no habrá tiempo para el arrepentimiento. Y nos dice la Escritura: y no se arrepintieron de sus obras. Y no lo dice por solo una ocasión, sino por varias ocasiones. Lo estaremos mirando en los futuros estudios del Apocalipsis al respecto. ¿Sí? Por tanto, hoy es el día de arrepentimiento. En Ezequiel nos dice, corroborando estas palabras, Ezequiel 7:17 al 20 nos dice: toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como lengua. En todo rostro habrá vergüenza. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¿Sí? No habrá reposo para aquellos que rechacen al Dios vivo. Por cuanto convirtieron su gloria en ornamento, en soberbia, y su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se los convertí en cosa repugnante. Note, por cuanto el pueblo, en lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y postrarse a Él en espíritu y en verdad, acudiendo a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor, se inclinaron buscándole a través de las imágenes, fabricaciones o fabricadas por hombres, lo cual es abominable ante Dios. Por tanto,
estas cosas vienen sobre la tierra, o la ira de Dios viene sobre la tierra, por cuanto le rechazaron. Y nos dice en otras porciones, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes de hombre corruptible, porque sí somos, todos nosotros los hombres somos corruptibles, ¿sí? Pero nuestro Dios es incorruptible, así que busquémosle a Él. Job 15, 18 al 31 nos dice, para que recapacitemos, para que meditemos al respecto. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él, sobre el pueblo. ¿Okay? Estando en prosperidad vendrá el asolador. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? O vagará tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Porque le faltará alimento. Habrá hambre, habrá tribulación y angustia le atorbarán, dice la Escritura. Así que tengamos esto en mente. Este caballo traerá grandes calamidades a la tierra, o este jinete traerá grandes calamidades a la tierra. Habrá tribulación y angustia en todos los moradores de la tierra, pero los que creen en Jesucristo serán sustentados, fortalecidos, e incluso muchos de ellos librados de estas cosas antes de que sucedan en la tierra. Job 15, 25 nos dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, ¿sí? Corrió contra él con cuello erguido. Es decir, en lugar de humillarse delante de Dios, se enalteció contra el Todopoderoso. Y esto pasa en muchos corazones al presente. Hablando, ¿por qué hay tanta maldad? Si existe Dios, dicen algunos. La maldad ciertamente ha venido a la tierra por causa de la desobediencia. ¿Sí? Y esta está establecida por Dios, porque ese es el fruto que uno cosecha de lo que siembra. Pero hay un buen consejo para cada uno de nosotros. Y la Escritura nos sigue diciendo en el libro de Job, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Así que no confíe en las cosas vanas de la tierra, porque esas serán su recompensa. Porque la congregación de los impíos será asolada. El fuego consumirá las tiendas de su soborno. Es decir, todo aquello que adquiría con los bienes que tenía, no le ayudará en aquel día. Pero note, el entendido en la palabra hallará el bien, nos dice en Proverbios 16:20. Así que procure ser entendido leyendo esta palabra, adquiriendo conocimiento de ella, ¿sí? Porque esta le traerá confianza en su Hacedor y será bienaventurado. Dice el libro de Proverbios, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová será bienaventurado. Y como nos dice en el libro de Apocalipsis 14:3, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, muere ahora, es bienaventurado. ¿Sí? Dice el Señor, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bien. Regresando a el libro de Apocalipsis y a observar acá al capítulo 6, verso 9, y mirando las almas ante la presencia de Dios, podemos nosotros darnos cuenta, y traigo a memoria lo siguiente de Hebreos 9:28 que nos dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Note, Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. Sí. Pero aquí se nos dice, llevará el pecado de muchos, es decir, no de todos.
porque no todos le aceptaron como Señor y Salvador de su vida. No todos obedecieron a su voz, como Él nos dice en la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No todos se rindieron de corazón a sus preceptos. Por eso llevará el pecado de muchos, no de todos. ¿Sí? Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Él viene para salvar a los que le esperan. ¿Le está usted esperando? Yo sí le estoy esperando y espero que usted también. Así que vemos que cuando se abre el quinto sello, Apocalipsis 9, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Note, las almas están conscientes delante de Dios. Hay conciencia todavía. Es decir, el que muere tiene una conciencia viva y está en la presencia de Dios. El que muere en Cristo, el que no muere en Cristo, tendrá su conciencia, pero estará lejos, en un lugar que Dios ha preparado y la Escritura le llama Seol. Pero los que están conscientes delante de Dios y claman por venganza, a ellos, la Escritura nos dice que sí lo hacen. Salmo 142:1 dice: con mi voz pediré a Jehová misericordia, y delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Estando en su alma, clamará. Pero con todo, de Dios es la venganza y la retribución. Él dará el pago, nos dice en otras porciones. Aquí en Job 32:35 nos dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará de aquel que hace maldad, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura para el mal, para el que hace lo malo. Pero también Job tenía esta conciencia en sí mismo. Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Así que a estos que clamaban delante de Dios por venganza, dice Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que vienen acontecimientos al fin de los tiempos. En Apocalipsis 6:12 nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, esto es hasta el sexto sello que vienen estos acontecimientos. Veamos cómo es que lo profetiza Joel en el capítulo 2, verso 1, diciendo: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Será día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, ni tampoco habrá quien de él escape. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Delante de él temblará la tierra, y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.
y Jehová dará su orden delante de su ejército. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta la orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Así que cuando los juicios de Dios se derramen sobre la tierra a causa de estos sellos que son abiertos, no habrá quien se mantenga en pie delante de Dios. Incluso los fuertes reconocerán todos a Jesús como Señor. Lamentablemente, para ellos será demasiado tarde. En Apocalipsis 6:5 nos dice, 6:15, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Estas cosas suceden cuando se abre el sexto sello. ¿Sí? Pero, entre tanto que esto suceda, aunque puedo decirles, ya se ha empezado a vivir los juicios de Dios sobre la tierra, no han llegado a su culminación. Hay tiempo para el arrepentimiento, entre tanto, tengamos aliento hasta ahora. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a sus corazones y que cada uno pueda encomendar su alma al fiel Creador y estar alerta al llamado que nos está haciendo en este tiempo. Hasta la próxima. Dios les bendiga.